¿Alguna vez han sentido un miedo tan profundo que paraliza el alma? Yo, sí. Cada noche mi esposo me tomaba a la fuerza en nuestra cama, y desde la rendija de la puerta, su madre, la mujer que debía protegerme, susurraba: «Más fuerte, hijo». Así es como aprenden. Viví por años en una jaula con dos verdugos, el hombre que me juró amor y la madre que deseaba mi muerte. Soy Rosario, y esta es la historia de cómo la mujer que todos creían rota y sin valor, encontró la fuerza para destruir su prisión y volver a nacer. Aquí está la versión reescrita del texto, manteniendo el significado original y cumpliendo con todas las instrucciones detalladas. Cada noche, mientras mi esposo se servía de mi cuerpo sin miramientos, un ojo acechaba desde la rendija de la puerta. «Más fuerte, hijo. Ella necesita aprender», susurraba una voz cargada de malicia. ¿Cuántos años viví sometida al yugo de dos seres, un hombre que juraba amarme y su madre, cuyo deseo era verme muerta? Buenos días, mis amores. María. Qué bendición es poder compartir este momento con ustedes. El sol ilumina la ventana del porche de esta casa en Guanajuato, en el corazón de México, mi refugio, tras jubilarme en la bulliciosa Ciudad de México. A los 14 años, en 1961, ya había dejado la escuela. Como muchas muchachas de aquella época, estudié solo hasta cuarto de primaria. Mi madre decía que la mujer no necesita mucho estudio, necesita aprender a cuidar de la casa y del marido. Y así fue. Mientras mi hermano Heriberto continuaba sus estudios en la preparatoria, que era el orgullo de la ciudad, yo me quedaba en casa ayudando en los quehaceres domésticos y cuidando de mi hermano menor, Ramiro, aún un niño pequeño. En aquellos días, la situación en casa se había deteriorado notablemente. Mi padre bebía con más frecuencia y las minas de la región, que antes ofrecían un empleo seguro, comenzaban a enfrentar serias dificultades debido al agotamiento de los recursos naturales. Raimundo pasaba semanas enteras fuera, trabajando en minas lejanas, y cuando regresaba lo hacía con los bolsillos casi vacíos y la garganta reseca, ansiosa por ser humedecida con tequila. En una gélida noche de invierno de ese año, ocurrió lo peor. Lo recuerdo como si fuera hoy mismo. El viento del norte soplaba con fuerza, un viento helado que blanqueaba todo con escarcha al amanecer. Mamá había preparado unos chiles rellenos con arroz, un plato típico de nuestra región. Estábamos todos sentados a la mesa cuando mi padre llegó tambaleándose, con un aliento a tequila que lo precedía. Comenzó a quejarse de la comida, diciendo que estaba fría, que no servía para nada. Soy Rosario Esperanza Gutiérrez, aunque en esta ciudad todos me conocen como Doña Chayo de los Bordados. De repente, en un arrebato de furia incontrolable, volteó la mesa por completo. Los platos se hicieron añicos, la comida se esparció por el suelo y acto seguido se abalanzó sobre mi madre. Jamás olvidaré sus gritos desgarradores y el sonido seco de las bofetadas. Yo, con mis 14 años, intenté interponerme, jalando su brazo con todas mis fuerzas. Fue entonces cuando sentí por primera vez la brutal fuerza de aquellas manos callosas en mi rostro. Caí en la esquina de la cocina, con el sabor metálico de la sangre en la boca. Mi madre gritaba desesperada: «No, Raimundo, a la niña no», pero él parecía poseído por una fuerza maligna. Después de aquella noche aciaga, las cosas nunca volvieron a ser las mismas. Mi hermano Heriberto, que ya tenía 20 años, abandonó la casa después de una violenta discusión con mi padre, jurando que un día regresaría para sacarnos de allí. Lupita ya estaba casada y vivía en Querétaro. Quedamos yo, mi madre y el pequeño Ramiro, de apenas 8 años, a merced de los humores impredecibles de mi padre. Sí, mis queridos, estas manos, marcadas por el tiempo, han experimentado innumerables vivencias. Fue en esa época sombría cuando comencé a soñar con escapar de casa. En las tardes de domingo, cuando mi padre se marchaba a la cantina, yo me quedaba junto a la ventana, observando a las parejas que paseaban por la plaza después de la misa en la basílica. Soñaba con el día en que yo también estaría del brazo de un muchacho gentil que me tratara con cariño y respeto. A los 16 años, en 1963, comencé a trabajar como dependienta en la Casa Esperanza,
una tienda de telas ubicada en el centro de Guanajuato. El dueño, don Leopoldo, era un hombre austero, pero justo, que pagaba puntualmente y no toleraba groserías hacia las empleadas. Fue un verdadero alivio poder pasar el día fuera de casa, lejos de la mirada vigilante de mi padre y de las marcas moradas que mi madre se esforzaba por ocultar con polvo de arroz. En aquella tienda conocí a mucha gente de la alta sociedad guanajuatense. Las señoras ricas que compraban telas finas para sus vestidos de fiesta, los hacendados que venían a comprar regalos para sus esposas, los jóvenes buscando corbatas para los bailes de quinceañeras. Entre esos clientes distinguidos conocí a doña Carmen Mendoza, una señora viuda muy elegante que siempre venía a comprar las mejores telas. Doña Carmen tenía un hijo único, Alejandro Mendoza, que a veces la acompañaba en sus compras. Era un muchacho alto, de cabellos negros peinados hacia atrás con brillantina, dueño de una sonrisa amplia y palabras educadas, muy diferente de los otros muchachos de la ciudad que venían con bromas y galanterías vulgares. Alejandro era un joven refinado que había estudiado en la Ciudad de México y ayudaba a su madre a administrar la mina familiar, una de las más grandes de la región. Ahora se dedican a crear belleza. ¿Observan este mantel? Cada puntada de este bordado encierra una historia, ¿saben? Cuando él entraba en la tienda, mi corazón se aceleraba. Siempre me saludaba por mi nombre. Buenas tardes, señorita Rosario. Y se quedaba conversando sobre cosas de la ciudad, mientras su madre elegía las telas. Una vez me preguntó si me gustaba el cine. Respondí, toda avergonzada, que me encantaba, pero que rara vez tenía la oportunidad de ir. El domingo siguiente, al salir de misa, él estaba allí, en la escalinata de la iglesia, y me invitó a ver una película en el Cine Reforma. Acepté con el corazón latiendo a 1000 por hora. A mi padre no le agradó en absoluto cuando se enteró, pero no podía armar mucho escándalo. Al fin y al cabo, los Mendoza eran una familia importante en Guanajuato, dueños de tierras y de la mina que proporcionaba empleo a mucha gente. Además, a esas alturas, él ya debía dinero en casi todas las cantinas de la ciudad y no quería crear problemas con gente de influencia. Los encuentros con Alejandro se volvieron más frecuentes. Los domingos íbamos al cine o caminábamos por la plaza, siempre acompañados por alguna amiga mía que servía de carabina, como se decía en la época. Comencé a elaborar estas piezas en mi tercera edad, cuando por fin pude disfrutar del tiempo y la serenidad necesarios para dedicarme a algo que me brindara verdadera alegría. Él era gentil, abría la puerta para mí, pagaba las entradas, compraba palomitas. Para una muchacha criada entre gritos y golpes, aquello parecía un cuento de hadas. Fue en una de esas tardes, después de una sesión de cine, que Alejandro me llevó a conocer a su madre oficialmente. Ya la conocía de la tienda, claro, pero aquella visita tenía un significado diferente. Doña Carmen vivía en una casa grande, de 2 pisos, una de las pocas construcciones de cantera en aquel Guanajuato, todavía lleno de casas de adobe, ubicada en lo alto de la ciudad con vista al valle de Guanajuato. Nunca olvidaré la primera impresión al entrar en aquella casa. Era todo tan bonito, tan arreglado, muebles oscuros y pesados, tapetes persas, cortinas de terciopelo, porcelanas en vitrinas, un mundo completamente diferente del mío. Doña Carmen me recibió con una sonrisa educada, pero sus ojos me evaluaban de arriba a abajo, como quien examina un animal en el rastro. Así que esta es la muchachita de la tienda de telas. Bonita, sí, pero tan flaquita. Parece que un viento más fuerte la lleva, dijo, sosteniendo mi barbilla entre los dedos, girando mi rostro de un lado a otro. Me sentí como una mercancía siendo inspeccionada. La merienda fue servida por una empleada de uniforme. Té pour nursi. En tazas de porcelana, danzaba el té, acompañando pastelitos delicados y dulces cristalizados. Un festín ajeno a mi paladar. Hoy confecciono manteles, cojines, tapetes, ropita de bebé, todo lo que estas manos cansadas son capaces de crear. La vida da tantos giros, ¿verdad? Yo, Esperanza, acostumbrada al café negro y las tortillas con salsa de casa, me sentía torpe, sin saber cómo moverme en aquel ambiente. Cada gesto mío parecía pasar bajo la lupa de Carmen. Su mirada evaluadora me juzgaba sin piedad. ¿Y su familia, niña? ¿Quiénes son?
inquirió entre sorbo y sorbo de té, su voz un suave látigo. Mi padre es Raimundo Gutiérrez, trabaja en la extracción de minerales. Mi madre, Soledad, cuida de la casa y hace antojitos para vender, respondí, esforzándome por esconder el temblor que amenazaba mi voz. Ah, sí, los Gutiérrez del lado de allá del río, gente trabajadora, exclamó. Pero el modo en que pronunció trabajadora dejaba entrever un desprecio apenas disimulado. Durante la visita, Alejandro intentaba suavizar la tensión, resaltando mi inteligencia, mi afición por la lectura, mi conocimiento de las historias de la región. Sin embargo, yo sentía que su madre ya había dictado sentencia. Para Carmen Mendoza, yo era simplemente una muchacha pobre que había puesto sus ojos ambiciosos en su hijo, en su dinero. Y al salir de aquella casa, me sentía devastada, como si un huracán hubiera arrasado con mis esperanzas. Alejandro, percibiendo mi angustia, intentó consolarme. No le hagas caso a mi madre, Rosario. Quien me hubiera visto a los 20 años, jamás imaginaría que un día estaría aquí, radiante, rodeada de mis coloridas creaciones, compartiendo mi historia. Ella es así con todo el mundo. Se acostumbrará a ti, ya verás. Pero una voz interior me advertía que no sería tan sencillo. Aquella mujer, con sus ojos fríos y su sonrisa calculada, había dejado claro que yo no era bienvenida en su casa, en su familia. A pesar de todo, Alejandro y yo continuamos viéndonos. Su amor parecía crecer con cada encuentro, y para mí, él representaba la posibilidad de escapar de la pobreza, de la casa de mi padre, de tener una vida mejor. En pocos meses, me propuso un noviazgo formal. Mi padre, que normalmente se opondría a una relación así, vio en Alejandro una oportunidad para mejorar su propia situación a través de su hija. No solo aceptó, sino que insistió en invitarlo a cenar en casa. La cena fue un desastre. Mi madre se esforzó al máximo para preparar una comida digna con nuestros escasos recursos. Limpió la casa de arriba a abajo, sacrificó una gallina, preparó un mole delicioso, como solo ella sabía hacerlo, e incluso intentó adornar la mesa con nuestro mantel de ganchillo, el menos desgastado. Pero mi padre había bebido antes de la cena, y cuando Alejandro llegó, ya estaba alterado. No siempre fue así, ¿verdad? Durante la cena mi padre oscilaba entre tratar a Alejandro como un rey, su futuro yerno, el dueño de una mina, y hacer insinuaciones desagradables sobre lo que Alejandro y yo hacíamos cuando estábamos solos. Mi madre, con la mirada baja, intentaba cambiar de tema, mientras yo deseaba que la tierra se abriera y me tragara. A pesar de aquel episodio vergonzoso, Alejandro insistió en formalizar el noviazgo, y 3 meses después, para mi sorpresa, me pidió matrimonio. Apenas había cumplido los 17 años. Rosario, sé que todavía somos jóvenes, pero tengo los medios para mantener una familia. Quiero sacarte de esta casa, darte la vida que mereces, me dijo. Que era todo lo que yo soñaba oír. Acepté de inmediato, sin pensarlo 2 veces, sin imaginar que estaba saltando de la sartén al fuego, que la pesadilla de la casa de mi padre sería reemplazada por otra aún más sombría, más sofocante, más difícil de escapar. Comenzaron los preparativos para la boda. Doña Carmen, dándose cuenta de que no lograría disuadir a su hijo de la idea, tomó el control de todo. Eligió la fecha, la iglesia, el banquete, los invitados, incluso mi vestido. Nada muy extravagante, dijo. Al final, la novia es de origen humilde, tiene que ser algo apropiado. Y así, en abril de 1964, me casé con Alejandro Mendoza en la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, la misma iglesia donde lo había conocido por primera vez. Pero una aprende que tras la tormenta siempre llega la calma, como decían los antiguos en esta tierra. Fue una ceremonia grandiosa, con la presencia de toda la sociedad guanajuatense. De mi lado, apenas mis padres, mi hermano Ramiro y algunos pocos parientes. Del suyo, decenas de personas importantes, políticos, empresarios, todos vestidos con sus mejores galas. Después de la ceremonia, hubo una recepción en el Club Guanajuato, con orquesta y un banquete opulento. Yo, muchacha sencilla, criada con caldo de frijol y tortillas, me vi rodeada de cubiertos que no sabía usar,
de personas que hablaban de asuntos que yo no comprendía, de miradas que me evaluaban, me juzgaban. Pero nada de eso importaba. Estaba casada, había escapado de la casa de mi padre. Comenzaría una nueva vida al lado de un hombre que me trataba con gentileza, en una casa bonita, sin preocupaciones financieras. Al menos, eso era lo que yo creía. Al final de la fiesta, cuando nos preparábamos para partir hacia nuestra luna de miel, un fin de semana en Querétaro, en la casa de unos parientes de Alejandro, doña Carmen, me jaló a un rincón y con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos, dijo las palabras que marcarían el inicio de mi verdadero tormento. Ahora eres una Mendoza, compórtate como tal. Y recuerda, niña, madre solo hay una. La mujer puede cambiar, pero hijo es para siempre. Me mudé a la casa de los Mendoza al día siguiente de la boda. Era una mansión imponente en lo alto de la ciudad, con vista al valle de Guanajuato, rodeada por un jardín bien cuidado, donde doña Carmen cultivaba sus rosas. Tengo mis plantas en el porche, mis santitos en la pared y mi rincón de bordado cerca de la ventana, donde la luz es más generosa. Una casa bonita por fuera, pero que por dentro guardaba secretos sombríos que no tardé en descubrir. En los primeros días, todo parecía un sueño hecho realidad. Tenía un cuarto grande, una cama suave, armarios llenos de ropa nueva que Alejandro había comprado para mí. Por primera vez en mi vida, no necesitaba despertar de madrugada para ayudar con las tareas domésticas. Había empleadas para eso, Remedios, que cuidaba de la cocina, e Inés, que hacía la limpieza. Ambas me miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. Para ellas, yo no era más que una muchacha pobre que había dado el golpe del siglo. Pero pronto comprendí que mi posición en aquella casa era ambigua. No era una empleada, pero tampoco era tratada como la señora de la casa. Doña Carmen se encargaba de dejar claro que aquel era su dominio. En aquellas primeras semanas se consagró a moldearme. Vivo sola ahora, pero mis nietos me visitan cada semana. Una Mendoza no se sienta así. Niña, me decía, corrigiéndome, endereza la espalda. Ese tenedor no es para esa comida, Rosario. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Tu acento es demasiado marcado. Intenta hablar como la gente de la ciudad, no como esas rancheras del interior. Cada comida se convertía en una prueba de resistencia, cada conversación, en un campo minado. Me corregía delante de las empleadas, Remedios e Inés, delante de las visitas, incluso delante de Alejandro, quien al principio intentaba interceder, pero pronto se rindió. Madre, Rosario se está esforzando, decía él tímidamente. El esfuerzo no basta, hijo, respondía ella con frialdad. Una Mendoza necesita tener clase natural. No te preocupes, voy a transformar a esta niña en una señora respetable, aunque me lleve tiempo. Lo peor llegaba cuando Alejandro partía a trabajar en la mina. Doña Carmen hacía de cada oportunidad una humillación. Criticaba mi manera de caminar, de hablar, de vestirme. Revisaba mis pertenencias cuando yo no estaba presente. El Pepito, el más pequeño, siempre me pide que le enseñe a bordar. ¿Lo pueden creer? Contaba a sus amigas, durante los tés de la tarde, historias distorsionadas de mi familia, exagerando su pobreza e ignorancia. Imagínense, mis queridas, decía con sorna, la niña nunca había visto un mantel de lino. Pensó que era para limpiar el suelo, añadía, provocando risitas entre las otras señoras, mientras yo servía las galletitas de mantequilla, tragándome las lágrimas. Por la noche, cuando Alejandro regresaba, intentaba contarle lo que sucedía, pero él siempre minimizaba. Mi madre solo quiere ayudarte a adaptarte, Rosario. Es exigente, pero tiene buenas intenciones. Lentamente, comencé a percibir que entre madre e hijo existía una relación extraña, casi enfermiza. Carmen trataba a Alejandro como si aún fuera un niño. Elegía su ropa, controlaba sus horarios, opinaba sobre cada aspecto de su vida. Y él, criado para ser el hombre de la casa desde la muerte de su padre, seguía siendo completamente dependiente emocionalmente de ella. Mi Alejandrito siempre fue un niño tan especial, le decía a las visitas, tan sensible, tan unido a su madre. Ninguna mujer jamás lo amará como yo. Un jovencito de 12 años, interesado en las artes de la abuelita.
Es una verdadera bendición. Y me miraba fijamente, dejando claro que yo era una intrusa en aquella relación. Los meses fueron transcurriendo, y mi matrimonio se transformó en una pesadilla. Alejandro comenzó a beber como mi padre. Al principio no era diario, solo los viernes, cuando salía con sus amigos después del trabajo. Volvía tarde, con olor a tequila, y me despertaba con sus avances groseros. Yo, criada para creer que una esposa no niega el cuerpo a su marido, me sometía a aquellos momentos terribles, llorando en silencio, mientras él, demasiado borracho para notar mis lágrimas, usaba mi cuerpo como si fuera un objeto. Después caía en un sueño profundo, roncando estruendosamente, mientras yo me quedaba despierta, sintiéndome sucia y vacía. Las borracheras se hicieron más frecuentes. Ya no eran solo los viernes. Cualquier problema en la mina, cualquier discusión con su madre, y allá iba él a buscar consuelo en la cantina del Toño, en la parte baja de la ciudad. Volvía cada vez más agresivo, cada vez más parecido a mi padre. La primera bofetada llegó 6 meses después de la boda. Sí, señor. Comencé con el bordado tras leer en una revista sobre los beneficios de mantener las manos ocupadas para quienes ya tienen cierta edad. Él llegó borracho, tropezando con los muebles, y yo cometí el error de reclamarle. La bofetada fue tan fuerte que caí sentada en el suelo, con el labio sangrando. Corrí al baño y me encerré allí, llorando en voz baja para no despertar a doña Carmen. Pero ella ya estaba despierta, y contrariamente a lo que esperaba, no vino a defenderme. Al contrario, escuché claramente su voz al otro lado de la puerta del cuarto. Eso mismo, hijo. Daniel. Demuestra quién manda en esta casa. Clonto. Estas muchachas del interior solo aprenden cuando lo sienten en carne propia. Aquella noche fue la primera de muchas en que percibí el verdadero horror de mi situación. No solo tenía un marido violento, sino también una suegra que incentivaba la violencia, que se deleitaba con mi sufrimiento, que me veía como una rival a eliminar. Con el tiempo, aprendí a leer las señales. Cuando Alejandro llegaba con aquella mirada vidriosa, ya sabía lo que me esperaba. Pero pronto descubrí que era mucho más que un pasatiempo, era una terapia. Cuando oía los susurros de Carmen en el pasillo, ya sabía que la noche sería larga. A veces juraba que podía ver la sombra de ella, parada en la puerta de nuestro cuarto, observando por las rendijas mientras su hijo me agredía. Más fuerte, hijo, ella necesita aprender. Oía el susurro y no sabía si era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Intenté buscar ayuda, primero con el padre de la basílica. En confesión, le conté lo que estaba sucediendo. Su respuesta me destrozó. La mujer debe ser sumisa a su marido. Hija mía, es tu deber cristiano soportar las pruebas del matrimonio. Reza más, sé más obediente y tal vez tu marido cambie. Después lo intenté con mi madre. En una tarde de domingo, cuando fui a visitarla, aproveché que mi padre no estaba y le conté algunos detalles. No todos, pues sentía vergüenza. El matrimonio es así, hija. Hombre bebe, hombre pega. Es la cruz que nosotras las mujeres cargamos. Al menos, Alejandro tiene dinero. Cada puntada que doy es como si estuviera desatando los nudos de mi pasado. Tú no pasas necesidad como yo. En 1965, un año después de la boda, descubrí que estaba embarazada. Por un momento, creí que aquel niño podría cambiarlo todo, que Alejandro dejaría de beber, que Carmen me aceptaría como parte de la familia, que finalmente yo tendría un lugar en aquella casa. ¡Qué equivocación! El embarazo solo empeoró todo. Alejandro pasó a acusarme de haberme embarazado a propósito para atraparlo aún más. Carmen decía abiertamente que dudaba de que el hijo fuera realmente suyo. Estas muchachas de clase baja siempre tienen sus secretos, insinuaba delante de las amigas. La barriga crecía junto con mi desesperación. Ya no conseguía dormir. Apenas comía. Apenas comía. Vivía en constante estado de alerta, esperando el próximo ataque, la próxima humillación. Mi cuerpo, antes joven y saludable, se marchitaba. Ojeras profundas, cabello quebradizo, uñas mordidas hasta la carne. A los 18 años, yo parecía tener 30.
Una noche, en el 7º mes de embarazo, Alejandro regresó a casa con una furia inusitada. Y vaya que tuve nudos difíciles de desatar, ¿eh? El juego le había sido cruel, dejándolo sin dinero, y las palabras de reproche de su madre no habían hecho más que exacerbar su ira. Yo, desgraciadamente, era el blanco perfecto para desatar su frustración. Intenté, como tantas otras veces, refugiarme tras la puerta del baño, pero esta vez él fue más rápido, implacable. Me aferró del cabello, con fuerza brutal, y me lanzó contra la pared. Un impacto que me dejó sin aliento, con un dolor agudo que me desgarraba el vientre. De pronto, una hemorragia profusa tiñó mis piernas, extendiéndose como una mancha carmesí sobre la inmaculada alfombra de la habitación. Un grito de auxilio escapó de mi garganta, un clamor desesperado por ayuda. Carmen apareció en el umbral, pero su reacción me heló la sangre. En lugar de llamar a una ambulancia, se quedó allí, impasible, observando cómo me desangraba. «Mira lo que hiciste, incompetente», me espetó con desprecio. «Ni siquiera eres capaz de llevar un hijo en tu vientre correctamente». en tu vientre correctamente. Aquella noche perdí a mi bebé, una niña, como supe después. El médico fue llamado cuando ya era demasiado tarde, cuando la vida se había extinguido. Hoy, vendo mis creaciones en el tianguis de artesanías de la ciudad cada sábado por la mañana. Me recetó algunos analgésicos para mitigar el dolor físico y me recomendó reposo absoluto. Al salir escuché a Carmen explicarle que yo había sufrido una caída accidental por las escaleras. Un descuido imperdonable. Aquella pérdida me devastó por completo. Algo esencial murió dentro de mí junto con mi hija. Durante semanas permanecí postrada en la cama, con la mirada fija en el techo, sin la menor motivación para levantarme, para comer, para vivir. Nadie se acercó para ofrecerme consuelo. Alejandro evitaba la habitación, consumido por la culpa o el asco. No sabría decirlo con certeza. Carmen aparecía esporádicamente, solo para verificar si aún respiraba y para recordarme que había fracasado en mi única función como esposa, dar un heredero a los Mendoza. Fue en ese abismo de desesperación donde finalmente encontré la fuerza para contemplar la huida. No podía seguir viviendo allí, moriría si permanecía. Pero, ¿cómo escapar? No tenía dinero, no tenía a dónde ir. Regresar a la casa de mis padres no era una opción viable. Mi padre, sin duda, me obligaría a volver con mi marido. Tal vez incluso me castigaría por abandonarlo. Comencé entonces a urdir un plan en secreto. A las jóvenes les encantan mis manteles. Dicen que aportan un toque de tradición a sus hogares modernos. Guardaba algunas monedas que lograba sustraer de la cartera de Alejandro mientras dormía, sumido en un sopor etílico. Las escondía en una pólvora vacía, oculta en el fondo del armario. Poco a poco, fui acumulando lo suficiente para un billete de autobús. ¿Pero a dónde ir? Esa era la pregunta que me atormentaba mientras lentamente recuperaba las fuerzas físicas, aunque por dentro continuara hecha pedazos. El año de 1966 comenzó sin esperanza alguna para mí. Seguía prisionera en aquella casa que se asemejaba más a una cárcel, guardando mis pequeñas monedas sin saber a dónde ir cuando finalmente tuviera el valor de escapar. Mi cuerpo se había recuperado del aborto, pero mi alma seguía destrozada. Por las noches soñaba con mi hija, que nunca llegó a nacer. En mis sueños tenía cabellos oscuros como los míos y la sonrisa de quien nunca conoció el dolor. Fue en marzo de aquel año cuando conocí a Dolores Sánchez, una señora de unos 50 años que se mudó a la casa contigua a la mansión de los Mendoza. Doña Dolores era viuda de un médico de Ciudad de México y había venido a Guanajuato para cuidar de una hermana enferma. Era una mujer diferente a todas las que había conocido, independiente, educada y con una libertad que jamás imaginé que una mujer pudiera tener. Los pedidos nunca faltan. Gracias a Dios. Nuestro primer encuentro tuvo lugar en el jardín. Yo estaba regando las rosas de doña Carmen, una de las pocas tareas que me permitía realizar en el jardín, pues decía que al menos eso, una muchacha del interior, debía saber hacer bien. Dolores apareció en la cerca que separaba las propiedades con un sombrero de paja, protegiendo su rostro del sol intenso de aquel verano. «Buenos días, vecina. ¿Qué rosas tan lindas tiene ahí?»,
comentó sonriendo de un modo genuino que me tomó por sorpresa. Son de mi suegra, respondí con torpeza, desacostumbrada a conversar con personas ajenas a aquella casa. Pero son sus manos las que las riegan, ¿no es cierto? Entonces, parte del mérito es suyo. Aquella observación simple, pero cariñosa, tocó algo profundo dentro de mí. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había recibido un elogio sincero? ¿Cuánto tiempo hacía que alguien no reconocía algún valor en lo que hacía? En los días siguientes, siempre que iba al jardín, doña Dolores aparecía para una conversación breve. Hablábamos sobre flores, sobre el clima, sobre cosas sencillas. No gano mucho dinero, pero me alcanza para comprar mis hilos. Y aún me sobra un poco para mimar a mis nietecitos cuando vienen a visitarme. ¿Saben qué es lo que más me alegra? Ella percibía mi timidez, mi miedo, y nunca me presionaba. Poco a poco fui soltándome más, hasta que una tarde de abril, cuando Carmen había salido para uno de sus tés benéficos, invité a Dolores a entrar y tomar un café. En la cocina, lejos de las miradas vigilantes de Remedios e Inés, que estaban ocupadas con otras tareas, Dolores y yo conversamos con mayor libertad. Me contó sobre su vida en Ciudad de México, sobre cómo había sido maestra de español antes de casarse y cómo, tras la muerte de su esposo, decidió vivir a su manera. Mi Héctor era un buen hombre, diferente de muchos, respetaba mi inteligencia, mis sueños. Cuando él partió, decidí que no me ataría a convenciones que dicen que una viuda debe quedarse en casa de luto eterno. La vida es muy corta para vivir por las reglas de los otros. Rosario. Mientras ella hablaba, algo se rompía dentro de mí. Aquellas palabras eran como agua en el desierto para alguien que se moría de sed. Apenas conseguía contener las lágrimas. ¿Qué pasa, querida? ¿Dije algo que te lastimó?, preguntó Dolores preocupada. Y entonces, sin poder controlarme más, le conté todo. Las humillaciones diarias de Carmen, las borracheras de Alejandro, las agresiones, mi bebé perdido, mi desesperación. Ver mis piezas adornando las casas de las familias de la región. Las palabras salían entre sollozos, años de dolor reprimido explotando de una vez. Dolores escuchó todo en silencio, sosteniendo mis manos entre las suyas. No había juicio en sus ojos, solo una compasión que nunca antes había visto. Hija mía, esto que estás viviendo no es normal, no es lo que un matrimonio debería ser. Ninguna mujer merece ser tratada así. Pero el padre dijo que es mi deber soportar. Pues el padre está equivocado. Me interrumpió con firmeza en la voz. Dios no quiere que ninguna de sus hijas viva en el sufrimiento y la humillación. Lo que ese hombre y esa mujer te están haciendo es un crimen, Rosario. Un crimen. Y la forma en que Dolores lo nombró impactó en mi ser. Crimen. La palabra hizo eco en mi mente, como un trueno lejano. Piezas hechas con amor, con historia, piezas que narran un fragmento de Chayo en cada puntada. ¿Qué puedo hacer?, confesé, mostrando la pequeña caja donde guardaba mis escasos ahorros. Esto es todo lo que tengo. Dolores me miró fijamente a los ojos, su mirada llena de determinación. Tienes mi ayuda ahora. Ya no estás sola. Esa misma tarde comenzamos a trazar un plan, una esperanza en medio de la oscuridad. Dolores tenía un primo en Ciudad de México, Federico, dueño de un pequeño taller de costura. Me aseguró que él podría darme un empleo y un lugar para quedarme hasta que lograra establecerme. Pero debíamos ser sumamente cautelosas. Si Alejandro o Carmen llegaran a descubrir mis planes de fuga, no quería ni imaginar lo que podría pasar, el infierno que desatarían sobre mí. En las semanas siguientes, siempre que me era posible, me escapaba a la casa de Dolores. Ella comenzó a enseñarme cosas básicas de costura, conocimientos que serían útiles para el trabajo en el taller de su primo. Mis manos, curtidas por los servicios pesados del campo desde mi infancia, eran torpes con la aguja, pero me esforzaba al máximo, poniendo todo mi empeño en aprender. Es como si una parte de mí estuviera esparcida por ahí, embelleciendo los hogares. Aprendes rápido, elogiaba Dolores, animándome con una sonrisa. Tienes manos hábiles. Aquellas tardes eran como un oasis en el desierto de mi vida. Un respiro de paz. Allí en la pequeña sala de Dolores,
con el aroma a pan de elote que salía del horno y el suave murmullo de la máquina de coser, podía permitirme imaginar una vida diferente. Una vida donde no tendría miedo de levantarme por la mañana, donde nadie me humillaría ni me agrediría, donde podría, quién sabe, hasta ser feliz. Pero no todo salía como lo habíamos planeado. Carmen comenzó a desconfiar de mis ausencias, a pesar de mis esfuerzos por ser discreta. ¿Dónde te has estado metiendo por las tardes, niña?, cuestionó una vez, su mirada perforando la mía como dagas afiladas. Fui hasta la iglesia a rezar. Mentí, sintiendo un profundo asco por mí misma, pero sabiendo que era necesario para sobrevivir. Iglesia. Ya sé. Punto y nada de eso. Ya sé. Mira aquí, ingrata. Nosotros te sacamos del lodo, te dimos un nombre respetable, y así es como agradeces. Andando por ahí, quién sabe con quién. El control sobre mí se intensificó. Oh, ¿entienden? Pero sepan que no siempre tuve esta paz, esta libertad para hacer lo que me gusta. Carmen pasó a pedirle a Inés que me vigilara de cerca. Solo conseguía ir a la casa de Dolores cuando tenía la certeza absoluta de que nadie me seguía. Nuestro plan se estaba retrasando y yo comenzaba a desesperarme, sintiendo que el tiempo se agotaba. En una noche de junio, cuando el invierno castigaba a Guanajuato con su frío cortante, ocurrió el incidente que precipitaría mi fuga, el detonante final. Alejandro llegó borracho, como de costumbre, pero había algo diferente en el aire, una tensión palpable. Carmen, que generalmente ya estaba acostada a esa hora, permanecía en la sala tejiendo en silencio. Sentí el peligro en el momento en que los ojos de él se encontraron con los míos. «Hijo mío», dijo ella, con aquella voz melosa que usaba cuando quería manipularlo. «Necesito contarte una cosa. Es sobre tu esposa». Mi sangre se heló en las venas. ¿Qué diría ella? ¿Qué había descubierto? Inés, vio a tu mujercita entrando en la casa de aquella viuda entrometida varias veces. Ellas parecen muy íntimas. La insinuación era clara y cruel, una daga envenenada. Hubo un tiempo, mis queridos, en que mis manos solo servían para las tareas del hogar, para obedecer órdenes, para ocultar cicatrices. En la mente embriagada de Alejandro, las palabras de su madre plantaron una semilla de celos enfermizos, una furia incontrolable. Él vino en mi dirección, con los ojos inyectados en sangre. «¿Qué andas haciendo allá, desgraciada?» «Nada, Alejandro. Yo solo...» La bofetada vino fuerte, derribándome al suelo. Carmen observaba todo con una sonrisa sutil en los labios, como si asistiera a un espectáculo placentero, regodeándose en mi dolor. «Ve hasta allá, hijo. Muéstrale a esa viuda metiche que no se debe meter con la mujer de los otros». Alejandro salió tempestuosamente, cerrando la puerta de un golpe. Me quedé allí caída, sintiendo el sabor metálico de la sangre en la boca, mientras Carmen se aproximaba lentamente. ¿Creíste realmente que yo no lo descubriría? ¿Que podrías huir? Nadie escapa de mí, niña. Nadie contó curioso Elna. Mi corazón se disparó cuando me di cuenta de que Alejandro había ido a la casa de Dolores. Él podría lastimarla, desatar su furia sobre ella. Una época en la que no tenía voz ni voto. Un tiempo en el que vivir era simplemente sobrevivir. Reuní todas las fuerzas que me quedaban y salí corriendo, ignorando los gritos de Carmen que ordenaba que volviera. Pero al llegar a la puerta trasera, ella me alcanzó, intentando detenerme. Lo que nunca he confesado a alma alguna, hasta este preciso instante, es que en la mano temblorosa de Carmen relucía un cuchillo de cocina. Con la mirada desorbitada por la furia, intentó abalanzarse sobre mí. Solo el azar quiso que no me arrebatara la vida allí mismo, pues en mi pánico resbalé torpemente en el escalón, traicionero por la lluvia incesante, y caí fuera de su alcance. Aquel recuerdo, esa imagen de pura maldad, fue el impulso final. Corrí por el jardín, abrí la reja y crucé hacia la propiedad vecina sin mirar atrás. Las luces de la casa de Dolores estaban encendidas y yo podía oír voces alteradas allá dentro. Entré sin llamar. Alejandro estaba en la sala, gritando a Dolores Sánchez,
que permanecía extrañamente calmada, como si enfrentara una tempestad con la certeza de que pasaría. «Su marido está perturbando la paz de mi casa, Rosario», dijo ella al verme, sin demostrar el menor asomo de miedo. «Tal vez sea mejor que se lo lleve de vuelta. A veces, cuando estoy aquí sola bordando, me pregunto cómo logré soportar tanto». «No me digas qué hacer, vieja entrometida», gritó Alejandro, avanzando amenazadoramente hacia Dolores Sánchez. Fue entonces cuando algo se quebró dentro de mí. Años de miedo, de sumisión, de creer que merecía aquella vida miserable. Todo eso se transformó en una fuerza que yo no sabía que poseía, una llama de coraje. «Basta», grité, colocándome entre Alejandro y Dolores. «No la tocarás, nunca más tocarás a nadie». Alejandro pareció sorprendido con mi reacción. En casi 2 años de matrimonio, yo nunca lo había enfrentado de esa forma. «¿Qué dijiste?», preguntó confuso y aún más furioso. «Dije que basta. Te estoy dejando. Estoy dejando esa casa, esa vida. ¿Se acabó?». Él rió, una risa cruel, llena de burla. «¿Y a dónde vas a ir, inútil?». «De vuelta a la choza de tu padre borracho». «No», respondió Dolores Sánchez, dando un paso adelante. «Ella va para Ciudad de México, a una nueva vida». Como una joven llena de sueños terminó atrapada en una vida que se asemejaba más a una jaula con 2 verdugos. Sí, 2. Y si intentas impedirlo, Alejandro Mendoza, debes saber que tengo amigos influyentes en esta ciudad que estarían muy interesados en saber cómo tratas a tu esposa. La mención a amigos influyentes hizo que Alejandro vacilara. Los Mendoza podían ser importantes en Guanajuato, pero también tenían enemigos, competidores en el ramo minero, que adorarían un escándalo para manchar la reputación de la familia. «Esta desgraciada no va a ningún lado. Es mi mujer». Las palabras brotaron de sus labios, sorprendiéndome con su firmeza. «No soy tu propiedad. El autobús hacia Ciudad de México partirá mañana por la mañana, y yo estaré en él». Alejandro avanzó de nuevo, pero Dolores ya empuñaba el teléfono. «Un paso más, muchacho, y llamo a la policía. El comandante Ramírez es mi compadre, ¿sabías? Imagino lo que diría al saber de un hombre capaz de golpear a su esposa hasta causarle la pérdida de un hijo». Oh, aquello pareció helar a Alejandro hasta los huesos. Retrocedió, mirando alternativamente de mí a Dolores, dándose cuenta de que la situación se le había escapado de las manos. Porque en la historia que les voy a narrar, el mal no provino únicamente de las manos de un hombre, sino también de los ojos de una mujer que debió haber sido como una madre para mí. Nací en 1947, en tiempos difíciles, en una familia humilde del interior de Guanajuato. Esto no se va a quedar así», amenazó antes de salir, azotando la puerta con furia. Apenas hubo cruzado el umbral, mis piernas cedieron y me desplomé en el sofá, temblando sin control. Dolores se sentó a mi lado, abrazándome con fuerza. «Fuiste muy valiente, Rosario, muy valiente». «Él va a volver», murmuré, presa del pánico. «Él y Carmen van a hacer algo terrible». «No, no lo harán», me garantizó. «Vamos a salir esta misma noche. Tengo un amigo camionero, Gerardo, que está de paso por Guanajuato. Él puede llevarnos hasta Querétaro y de allí tomamos el autobús para Ciudad de México. Cuando Alejandro y Carmen se den cuenta, tú ya estarás lejos». Aquella noche, con apenas un pequeño bulto que contenía mis ahorros y algunas ropas, dejé atrás la vida de pesadilla que había soportado durante casi 2 años. En el camión de Gerardo, al lado de Dolores, quien insistió en acompañarme hasta Ciudad de México para presentarme a su primo, vi las luces de Guanajuato desvanecerse en la oscuridad de la carretera. Punto. Tenía 19 años y por primera vez desde que me casé sentía que podía respirar de nuevo. El futuro era incierto, atemorizante, pero una cosa sabía con certeza: nunca más permitiría que alguien me tratara como si valiera menos de lo que era. Nunca más sería prisionera del miedo. Ciudad de México en 1966 era un mundo completamente diferente de todo lo que había conocido. La vida era dura en aquella época, pero también tenía sus momentos dulces.
La capital, con sus edificios altos, sus calles bulliciosas y su ritmo acelerado, me intimidó en los primeros días. Yo, una muchacha del interior de Guanajuato, criada entre cerros y acostumbrada al ritmo pausado de mi pueblo, me sentía perdida en aquel hormiguero humano. Dolores se quedó conmigo durante 2 semanas, el tiempo suficiente para presentarme a su primo Federico Sánchez y a su esposa, Clara. La pareja, ya entrada en los 60, no tenía hijos y me recibió con una bondad que no esperaba de extraños. El taller de costura de los Sánchez quedaba en el barrio de Coyoacán, un área cultural de la ciudad, Era un local modesto donde trabajaban cerca de 10 costureras, produciendo principalmente uniformes escolares y ropas sencillas para tiendas populares. Federico cuidaba de la parte administrativa y Clara supervisaba la producción. «Vas a comenzar como ayudante», explicó Federico en mi primer día. «Recoger retazos, separar hilos, entregar piezas. A medida que vayas aprendiendo, puedes pasar al corte y, quién sabe, un día a la costura». Era un trabajo simple, pero honesto. El salario era pequeño, pero incluía un cuartito en la parte de atrás del taller donde yo podía vivir. Era un espacio minúsculo con apenas una cama, un armario y una mesita, pero para mí representaba una libertad que nunca había experimentado. Crecí corriendo por los campos de Guanajuato, cuando la ciudad aún era pequeña y todos se conocían. En aquel cuartito podía cerrar la puerta y tener la certeza de que nadie entraría para agredirme o humillarme. Los primeros meses fueron difíciles. Además de aprender un oficio nuevo, yo cargaba con las cicatrices emocionales de los años con los Mendoza. Por la noche tenía pesadillas terribles. Despertaba gritando, sudando frío, imaginando que Alejandro me había encontrado. Las otras costureras, mujeres sencillas, pero de buen corazón, percibían mi estado, pero respetaban mi silencio, excepto Margarita Robles. Margarita Robles era una costurera de unos 40 años, madre soltera de 2 hijos ya crecidos. Tenía una lengua afilada y no se dejaba de nadie, pero también tenía el corazón más generoso que había conocido. Fue Margarita Robles quien se acercó a mí, invitándome a tomar café en los intervalos del trabajo. «Mira, chamaca», dijo cierto día mientras preparaba el café con leche. «No sé qué te pasó antes de venir a parar aquí. Pero sea lo que sea, ya quedó atrás. Ahora es mirar hacia adelante». Con el tiempo fui abriéndome con Margarita Robles. Tiempos de inocencia que pronto darían paso a algo muy diferente. Le conté sobre mi matrimonio, sobre Carmen, sobre la pérdida de mi bebé. Ella escuchó todo sin juzgar, pasando la taza de café entre nosotras, como hacen los mexicanos cuando comparten no solo la bebida, sino también los secretos del alma. Esa suegra tuya, una víbora, y el marido, un débil, que ni hombre era. Hombre que pega a mujer, no merece ese nombre, sentenció con la sinceridad característica del pueblo mexicano. Poco a poco mi trabajo en el taller fue evolucionando. De las tareas más simples, pasé a ayudar en el corte de las telas. Mis manos, que ya habían conocido el trabajo duro del campo y las humillaciones domésticas, ahora aprendían la precisión de crear moldes, la delicadeza de lidiar con diferentes telas. Clara, que al principio parecía distante, fue volviéndose una mentora para mí. Ella había aprendido el oficio con la propia madre, una inmigrante española que llegó a México a principios del siglo. La costura salvó a mi familia de la miseria, contaba Clara mientras me enseñaba a ajustar una máquina Singer. Mi madre cosía para las hacendadas ricas y fue así como consiguió educar a todos los hijos. En 1968, 2 años después de mi llegada, ocurrió un cambio importante. Si pudiera retroceder en el tiempo y advertir a aquella niña de lo que estaba por venir. Una de las costureras más antiguas se jubiló y doña Clara me ofreció su máquina. «Creo que estás lista, Rosario», me dijo. «He visto cómo observas, cómo aprendes rápido. Tienes buenas manos para esto». Ser promovida a costurera significaba no solo un salario mejor, sino también un reconocimiento que me llenó de un sentimiento de dignidad que nunca antes había experimentado. Por primera vez en la vida, alguien valoraba mis habilidades y mi dedicación. Fue también por esa época que conocí a Roberto Fuentes, un señor que entregaba telas para el taller. Viudo hacía muchos años,
Roberto tenía un hijo, Carlos, que trabajaba con él en las entregas. Carlos era un muchacho tranquilo, de hablar pausado y gestos gentiles, tan diferente de Alejandro como el día lo es de la noche. Al principio evité cualquier aproximación. El trauma de mi matrimonio todavía estaba muy vivo y la idea de involucrarme con otro hombre me aterrorizaba. Pero Carlos tenía una paciencia que parecía infinita. Pero la vida no nos concede ese poder, ¿verdad? Me traía pequeños regalos, una flor recogida en el camino, un dulce comprado en la panadería, un libro que creyó que me gustaría. Sin compromiso, decía él con aquella sonrisa sincera, solo porque mereces cosas bonitas. En 1970, 4 años después de mi huida de Guanajuato, acepté finalmente la invitación de Carlos para un paseo en el parque de Chapultepec. Un domingo soleado. Fue nuestro primer encuentro oficial, aunque ya nos conociéramos desde hacía tanto tiempo. Caminamos entre los árboles, tomamos una nieve, conversamos sobre todo y sobre nada. No tengo prisa, me dijo cuando le confesé mis miedos. Tenemos todo el tiempo del mundo. El noviazgo progresó lentamente, respetando mi ritmo, mis cicatrices. Carlos nunca levantó la voz conmigo, nunca hizo un gesto brusco que pudiera asustarme. Con él aprendí que existían hombres diferentes, que no todos eran como mi padre o Alejandro. En 1972 acepté casarme con Carlos. Fue una ceremonia simple, en la iglesia de la Concepción, con la presencia de los amigos del taller, del padre de él y de Dolores Sánchez, que vino especialmente de Guanajuato para la ocasión. Comenzamos nuestra vida juntos en una casa modesta en el barrio de Iztapalapa. Voy a contar mi historia desde el principio, desde mis años de infancia, cuando el mundo parecía inmenso y yo demasiado pequeña para enfrentarlo. No era nada lujosa, pero tenía un patio donde planté mis primeras rosas, retomando un hábito que sorprendentemente había aprendido con Carmen, pero que ahora resignificaba como algo solo mío. Los años pasaron más rápido de lo que yo podría imaginar. Mi matrimonio con Carlos me trajo una paz que yo no creía posible después de todo lo que viví. Y en 1973, un año después de nuestro matrimonio, nació nuestro primer hijo, Luis. Ver aquel bebé saludable en mis brazos curó una herida que yo cargaba desde la pérdida de mi primera hija. 3 años después, en 1976, nació nuestra niña Sandra. La maternidad me transformó. Cada llanto, cada sonrisa, cada pequeña conquista de mis hijos me llenaba de una alegría que compensaba todo el sufrimiento anterior. Me convertí en una madre atenta, tal vez hasta protectora en exceso, como Carlos solía bromear. Pero, ¿cómo no serlo? Continué trabajando en el taller de los Sánchez hasta 1980, cuando Federico y Clara decidieron jubilarse. Ya con más experiencia y un pequeño dinero guardado, Carlos y yo asumimos un riesgo. Abrimos nuestro propio taller de costura en el garaje de casa. Sí. Una historia de dolor, sí, pero también de resistencia. Comenzamos pequeño con apenas 2 máquinas atendiendo pedidos de vecinos y amigos. Bordados Rosario, sugirió Carlos para el nombre del negocio. Al final tú eres la artista aquí. Nuestra pequeña empresa creció poco a poco. Pronto necesitamos contratar una ayudante, después otra. En 1985 conseguimos alquilar un espacio mayor en el centro del barrio de Iztapalapa. Nos especializamos en ropa infantil, colorida y cómoda que tenía éxito en las tiendas de la región. El trabajo era duro, pero gratificante. Ver mis creaciones vistiendo niños por la ciudad me daba un sentimiento de realización que nunca imaginé posible para aquella muchacha asustada que huyó de Guanajuato tantos años atrás. Pero el pasado nunca nos abandona completamente, ¿verdad? En 1990 recibí una carta inesperada. Era de mi hermana Lupita de Querétaro. Contaba que nuestra madre Soledad estaba muy enferma y pedía verme. Mi padre Raimundo había fallecido algunos años antes, víctima de la bebida que consumió su vida y marcó mi infancia. Porque si hoy estoy aquí hablando con ustedes, es porque un día decidí que merecía más, que todos merecemos más. Nací en una casa sencilla de adobe, de esas típicas del interior de Guanajuato, con un patio al frente, donde mi madre Soledad colocaba macetas de geranios rojos.
Después de mucha vacilación y largas conversaciones con Carlos, decidí volver a Guanajuato para ver a mi madre. Confieso que tenía miedo. Miedo de reencontrar personas del pasado, miedo de revivir memorias dolorosas, miedo, sobre todo, de cruzarme con los Mendoza. El viaje hasta Querétaro fue silencioso. Carlos respetó mi estado de espíritu, sosteniendo mi mano cuando percibía que yo temblaba. Los hijos, ya adolescentes, se habían quedado en Ciudad de México con la tía Margarita, que continuaba siendo parte importante de nuestras vidas. Encontré a mi madre muy debilitada, el rostro marcado por los años de privaciones y trabajo duro. Cuando me vio entrar en el cuarto simple donde estaba acostada, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Perdóname, hija mía», fueron sus primeras palabras. «Perdóname por no haberte protegido». Yo abracé a aquella mujer frágil, sintiendo el peso de los años y de los silencios entre nosotras. Conversamos por horas recordando el pasado, hablando de los nietos que ella no conocía, llenando los vacíos de casi 3 décadas de separación. Fue ella quien me contó lo que había pasado en Guanajuato después de mi partida. Mi padre, Raimundo Gutiérrez, trabajaba en la minería, que era el motor de nuestra región de Guanajuato en aquella época. Alejandro bebió todavía más, hundiéndose en el alcohol y las deudas. La mina de los Mendoza acabó siendo vendida a finales de los años 1970, cuando la industria minera de la región entró en declive. Carmen, según contaban, vivía recluida en la mansión, cada vez más deteriorada, cuidada por Inés, la única empleada que permaneció. Dicen que enloqueció, contó mi madre. Pasa los días hablando sola, llamando al hijo. Y Alejandro había muerto en 1988, víctima de cirrosis hepática. Murió solo, abandonado hasta por la madre que tanto lo controló. El destino, con su ironía cruel, había cobrado su precio a aquellos que me hicieron sufrir. Mi madre falleció una semana después de mi visita. Me quedé para el funeral. Reencontré a mi hermano Ramiro, ya casado y con hijos, y prometí no dejar pasar tanto tiempo nuevamente antes de volver. Cumplí esa promesa. Era un hombre taciturno, de pocas palabras, pero con manos callosas que relataban historias de arduo trabajo. En los años siguientes mantuve contacto regular con mis hermanos y visitaba Querétaro al menos una vez al año. Nunca volví a Guanajuato. Sin embargo, aquella ciudad guardaba memorias que prefería mantener dormidas, sin remover el pasado. La vida, implacable, siguió su curso. Luis, con esfuerzo, alcanzó su título de ingeniero, uniendo su vida a la de Laura en matrimonio, y dándome la alegría de 2 nietos, Javier y Daniel Ponto. Sandra, por su parte, encontró su vocación como maestra, un camino que quizás yo misma habría seguido si el destino me hubiera deparado otras cartas. Aún no ha formado su propia familia, pero el cariño que entrega a sus alumnos en la escuela es el mismo que una madre daría a sus hijos. En el año 2005, Carlos y yo tomamos la decisión de vender el taller, sintiendo que era el momento de disfrutar de una merecida jubilación. Era hora de descansar y saborear el fruto de tantos años de arduo trabajo. Decidimos regresar a Guanajuato, un viaje que postergué por años, pero al que finalmente volví ya no con el miedo atenazándome, sino con la profunda sensación de haber superado mis fantasmas. Sí, me decidí a volver a la ciudad que un día me vio huir desesperada, pero esta vez no como una víctima, sino como una sobreviviente. Las calles permanecían inalterables, pero la ciudad había mutado, al igual que yo misma. Éramos 5 hermanos, yo, la del medio, entre 2 mayores y 2 menores. La imponente mansión de los Mendoza había sido demolida hacía ya muchos años, dando paso a un pequeño y moderno condominio. Carmen, me contaron, había fallecido en 1995, en soledad. Su imperio de terror se había desmoronado como un frágil castillo de naipes. Hoy, a mis 78 años, divido mi tiempo entre el bordado, un arte que descubrí tardíamente en la vida, las visitas de mis amados nietos durante las vacaciones y las reuniones del grupo de señoras de la iglesia. Carlos, con sus 80 años a cuestas, sigue siendo el compañero amoroso que me enseñó a confiar nuevamente en la vida. Juntos cultivamos nuestro jardín,
paseamos por la plaza cuando el clima lo permite y compartimos la serenidad de quienes han sobrevivido a las más crueles tormentas. Al mirar hacia atrás, hacia aquella muchacha asustada que un día fui, siento una mezcla agridulce de tristeza y orgullo. Tristeza por el sufrimiento padecido, orgullo por la fortaleza que desconocía poseer. Y esta es la historia que les comparto hoy, no con la intención de despertar lástima, sino para demostrar que siempre, sin importar cuán oscura sea la noche, es posible recomenzar. Mis amados, la vida tiene una manera peculiar de enseñarnos sus lecciones. A veces, es necesario atravesar el valle más oscuro para valorar la luz cuando finalmente llega. Si algo he aprendido en todos estos años, es que nuestra fuerza interior es mucho mayor de lo que jamás imaginamos, yace latente, incluso cuando creemos que ya no queda nada dentro de nosotros. Para aquellas personas que están atravesando situaciones de abuso como las que yo viví, quiero decirles, no es tu culpa, nunca lo fue. Mi hermano mayor, Heriberto, siguió los pasos de su padre en la mina. Nadie merece ser humillado, agredido o disminuido, sin importar lo que te digan. El miedo nos paraliza, nos hace creer que no existe salida, que merecemos ese sufrimiento, pero eso es una vil mentira. Siempre existe un camino para escapar de esa oscuridad. Hoy en día, contamos con recursos que no existían en mi época, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, fiscalías especializadas y refugios para mujeres en situación de violencia. El teléfono 911 está disponible para recibir denuncias las 24 horas del día. Utiliza estos recursos, busca ayuda, no esperes hasta el punto en que yo llegué, arriesgando mi vida en una huida desesperada. Pero incluso sin esos recursos, lo que me salvó fue una red de apoyo incondicional. Fue Dolores Sánchez, una mujer que apenas me conocía, extendiéndome su mano cuando más lo necesitaba. Fue Margarita compartiendo su café y su sabiduría de vida. Fue Clara enseñándome un oficio que me brindó independencia. Fue Carlos mostrándome que el amor verdadero respeta, no lastima. Si hay una cosa que he aprendido es que solas somos vulnerables, pero juntas podemos levantarnos y reconstruir nuestras vidas. Después venía Lupita, quien se casó joven y se mudó a Querétaro. Si me estás viendo y reconoces en mi historia elementos de tu propia vida, debes saber que no estás sola. El primer paso es el más difícil, pero también el más importante. Romper el ciclo del abuso exige valor, sí, pero tú tienes ese valor dentro de ti, aunque aún no lo sepas. Para aquellos que no viven esta realidad, les pido que estén atentos. Una palabra de apoyo, una mirada comprensiva, una mano extendida, puede marcar la diferencia, puede, literalmente, salvar una vida, como Dolores Sánchez salvó la mía. No desvíen la mirada cuando perciban señales de abuso, no digan que es pelea de marido y mujer. La violencia doméstica es un crimen, y más que eso, es una tragedia que marca generaciones. Mirando hacia atrás, veo que mi historia no fue solo sobre sobrevivir al abuso, fue sobre redescubrir quién era yo, quién podría ser cuando me liberara de aquellas ataduras. Fue sobre construir, puntada a puntada, como en el bordado que hoy hago, una nueva trama para mi vida. Mis hijos crecieron viendo una pareja que se respeta, que conversa, que resuelve sus diferencias sin gritos ni violencia. Mis nietos están siendo criados con esos mismos valores. Así rompí un ciclo que podría haberse perpetuado, y esa quizás sea mi mayor victoria. En mi mesa de noche siempre hay un pequeño cuaderno donde anoto pensamientos que me tocan el alma. Y uno de ellos dice: la libertad no es la ausencia de límites, sino la presencia de amor. Viví una vida donde no había límites para el sufrimiento. Hoy vivo una donde no hay límites para el amor que puedo dar y recibir. Mis queridos que me escuchan con tanta atención, si esta historia tocó su corazón y les está gustando la charla de esta anciana, les pido que ahora mismo aprieten ese botón de me gusta, dejen su suscripción a nuestro canal GU Memorias de las Abuelas y activen la campanita. Después de mí, estaban Ramiro y la pequeña Conchita, quien lamentablemente nos dejó con apenas 6 añitos, víctima de fiebre reumática. No es solo por mí,
es porque cada vez que esta historia es compartida, una mujer puede reconocer las señales de abuso en su propia vida y encontrar el valor para buscar ayuda. Eso ayuda mucho a nuestra comunidad a crecer y me llena de alegría saber que hay personas interesadas en escuchar lo que tengo que contar. Si conoces a alguien que vive con miedo dentro de casa, que tiene la mirada baja y explicaciones extrañas para moretones, comparte este video inmediatamente con ella. Puede parecer poco, pero ese simple gesto puede plantar la semilla del valor que ella necesita para liberarse. Y ustedes, mis amigas de mi edad que me están viendo, cuéntenme aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos ven y cuál fue el momento de su vida en que necesitaron ser más fuertes de lo que imaginaban. Sus palabras pueden ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. ¿Saben, mis queridos? La vida es muy preciosa para ser vivida con miedo. No costase. Cada amanecer que me encuentra junto a mi Carlos, cada visita bulliciosa de mis nietos, cada delicada puntada de bordado que estas manos, ya curtidas por el tiempo, aún logran ejecutar, es una bendición palpable. Un recordatorio constante de mi gratitud por haber hallado la fortaleza para escapar aquella gélida noche de junio. Y mientras prosigo con mi labor de bordado aquí, en este porche bañado por el sol, contemplando las rosas que encalanan mi jardín, una certeza se arraiga en mi ser. Nadie, absolutamente nadie, debería permanecer atrapado en una relación que carcome su alma. Fue el primer gran dolor que golpeó a nuestra familia. Nuestra casa se ubicaba en la parte más alejada de la ciudad, casi lindando con el campo. El amor verdadero, ese que nutre y eleva, construye, jamás destruye. El amor genuino respeta, dignifica, nunca humilla. El amor verdadero es sinónimo de libertad, no prisión asfixiante. Recuerden, los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Y así, mis amores, termina el relato de la jaula en la que viví. La historia de la cicatriz que por poco me parte el alma. Hoy, esa cicatriz no ha desaparecido, pero ha florecido. Cada hilo que paso por la tela es un recordatorio de que incluso del dolor más profundo puede nacer la belleza. Si mi historia ha tocado su corazón, no es para que sientan lástima por la joven que fui, sino para que vean la fuerza que vive en cada mujer que sufre en silencio. Miren a su alrededor, en su familia, entre sus amigas, en su comunidad. Quizás haya un alma pidiendo ayuda sin usar palabras. No la ignoren. Una mano extendida, una pregunta sincera, puede ser el inicio de una nueva vida, como Doña Dolores lo fue para mí. Gracias, gracias de todo corazón por regalarme su tiempo y por permitirme abrirles mi alma. Contábamos con un patio extenso donde mi madre cultivaba frijoles, camotes y hasta un pequeño huerto de naranjos. Al compartir mi historia, no solo sano yo, sino que tejemos juntas una red de esperanza. Porque ninguna mujer debería caminar sola en la oscuridad. Recuerden suscribirse, dejar su cariño en un me gusta y compartir este mensaje. Nos vemos en el próximo video, mis queridos. Y nunca lo olviden, merecen un amor que les dé alas, no jaulas. Al fondo, un gallinero nos proveía de huevos frescos y de vez en cuando, alguna gallina terminaba en el mole del domingo. La vida era sencilla, pero nunca conocimos el hambre, gracias a Dios. Mi padre era quien traía el sustento principal y mi madre complementaba los ingresos vendiendo sus antojitos, las gorditas, las quesadillas y los famosos tamales que atraían a gente de toda la región. El aroma de aquel fogón encendido desde tempranito es uno de los recuerdos más dulces de mi infancia. Alrededor de los 6 años comencé a ir a la escuela. Estaba lejos y caminaba casi 1 hora por caminos de tierra con mi lonchera de aluminio, donde mi madre siempre colocaba una torta de frijoles con queso o un pedazo de pan dulce. En el invierno, que era crudo en nuestra región del Bajío, era todo un sacrificio. Salía abrigada hasta la nariz con calcetines de lana que la abuela Guadalupe tejía para nosotros. La escuela era un salón único donde convivían alumnos de todas las edades. La maestra, doña Eulalia, era estricta como pocas. Cualquier conversación fuera de lugar era motivo de castigo o de recibir reglazos en la mano. Pero a mí me gustaba estudiar,
sobre todo cuando había declamación de poesía o representaciones teatrales en las fiestas patrias. Era tímida, pero al subir al escenario sentía que me transformaba en otra persona. Los juegos de aquellos tiempos eran diferentes, ¿verdad? Jugábamos al avión, a las canicas y a la ronda cantando naranja dulce, limón, partido. Los niños jugaban a las escondidas, al trompo o a la pelota. En verano, la diversión era nadar en el arroyito que atravesaba las tierras de Don Jacinto, nuestro vecino. Las aguas eran cristalinas, tanto que se podían ver los pececitos nadando. Mi mejor amiga era la Chabela, hija del dueño de la tienda. Siempre estábamos juntas haciendo muñecas de mazorca o jugando con las gallinas en el patio. Los fines de semana, a veces íbamos juntas a la matiné en el único cine de la ciudad, el Cine Reforma. Era todo un lujo ver aquellas películas con Pedro Infante o Cantinflas, que hacían reír a todo el mundo. Desde temprana edad, yo ayudaba a mi madre. Antes de ir a la escuela, ya tenía que traer agua del pozo, dar maíz a las gallinas y barrer el patio. Al regresar, era hora de ayudar en la comida y en la limpieza. No era fácil, pero desde pequeña aprendí que cada quien tenía sus responsabilidades. Las noches eran el mejor momento del día. Después de la cena, nos sentábamos alrededor del fogón para escuchar las historias que mi padre contaba sobre su tiempo en la Revolución o las leyendas de nuestra región, como la de la Llorona que vagaba por los callejones en noches de luna llena. Mi madre remendaba ropa a la luz del quinqué mientras nosotros, los niños, escuchábamos todo con los ojos muy abiertos, muertos de miedo, pero pidiendo: «Otra, papá, cuenta otra». Los domingos, toda la familia se arreglaba para ir a misa en la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato. Era el momento de encontrarnos con conocidos, intercambiar novedades y tal vez tomar una nieve en la Plaza de la Paz. Si mi padre estaba de buen humor y con algunas monedas en el bolsillo, ese era el mayor regalo que podíamos recibir. Nuestra vida seguía así, al ritmo de las estaciones, de las cosechas, de las fiestas religiosas. La Grita de Dolores en septiembre era la más esperada, con procesión, kermes y el parque de diversiones que montaban en la plaza. Ahorrábamos todo el año para poder subir al carrusel y a la rueda de la fortuna. Pero no todo era felicidad. Cuando tenía unos 9 años, comencé a notar que las cosas estaban cambiando en casa. Mi padre llegaba cada vez más tarde, con un fuerte olor a tequila. Las discusiones con mi madre se volvían más frecuentes y a veces, en medio de la noche, oía su llanto proveniente del cuarto. A la mañana siguiente, aparecía con el ojo morado o el labio cortado, diciendo que se había golpeado con la esquina de la mesa o que se había caído de la escalera. Nosotros, los niños, fingíamos creerle porque era demasiado doloroso aceptar la verdad. Pero yo sabía lo que pasaba cuando mi padre bebía y comencé a tenerle miedo. La figura del hombre callado, pero gentil, que me cargaba en los hombros cuando era pequeña, fue dando lugar a un extraño de mirada rabiosa que hacía temblar a mi madre con solo oír sus pasos en el patio. Fue en esa época que comencé a soñar con irme de casa algún día. Imaginaba una vida diferente, lejos de aquellos gritos, de aquel miedo. Soñaba con casarme con un hombre bueno, tener mi propia casa, donde nadie gritara ni lastimara a nadie. Poco sabía yo que, a veces, al huir de una pesadilla, podemos caer en otra aún peor. La adolescencia llegó junto con los cambios que ocurrían en Guanajuato en los años 1960. La ciudad crecía, impulsada por la industria minera y el turismo, que era el orgullo de nuestra región. Como muchos decían por aquí, la plata que adornaba las iglesias de todo México salió de las minas de Guanajuato. Era una época de transformaciones, no solo en la ciudad, sino también en mi vida.